Hoy vamos a conocer mucho más acerca de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Dicha facultad cuenta con dos especialidades que son Ingeniería de Petróleo y Gas Natural y Ingeniería Petroquímica. Dos especialidades que son de mucha importancia para el progreso de nuestro país. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la Ingeniería Petroquímica. Para ello tenemos a cargo al expositor, el ingeniero William Ramos, que hoy nos va a compartir con todo su conocimiento acerca de esta hermosa especialidad. Ingeniero William Ramos, adelante. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación de parte de la Oficina de Admisión. Bueno, como ya lo mencionaron, soy el ingeniero William Ramos, soy ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería y soy docente en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. Bien, el día de hoy quisiera justamente compartir un poco más de lo que es esta carrera que realmente a mí me apasiona, que es la ingeniería petroquímica. Bien, es la opción que yo tomé y justamente tal vez muchos chicos que están viendo qué carrera estudiar y algunos que ya han empezado pero quieren conocer otras ideas de otras carreras, les va a servir de mucha ayuda. Pero el enfoque que vamos a tomar hoy acerca de esta charla es un enfoque en la cual con palabras sencillas, con un lenguaje claro, podemos explicar lo que hoy actualmente es la ingeniería petroquímica. Bien, entonces vamos a empezar un poco explicando acerca de la ingeniería petroquímica. Pero para empezar tenemos que entender qué cosa es la ingeniería. Bien, justamente tal vez no tengamos claro qué cosa es la ingeniería y muchos en algún momento quisimos decir queremos ser ingenieros, pero en realidad la ingeniería viene con una definición y la institución, que en este caso es ABET, para los que no lo conocen, que es una institución que nace en Estados Unidos y que acredita ingenierías en todo el mundo, nos dijo, ingeniería es hacer diseño, es construir tanto procesos como productos basado en la aplicación de las ciencias. Bien, entonces, ya conociendo un poco más de qué cosa es la ingeniería, podemos decir que la ingeniería petroquímica es una de estas ramas de la ingeniería. Bien, entonces ser ingeniero no es solamente lucir un casco, no es solamente trabajar en una planta, sino que hay que tomar a las ciencias como nuestra base. Tenemos que aplicar estas ciencias para en algún momento poder dar nuevos conocimientos. Bien, entonces, ¿qué vendría a ser la ingeniería petroquímica? Pues para esto hay que conocer un poco más de las cosas que nos rodean. Bien, se estima que alrededor del 80% de cosas que vemos a nuestro alrededor, ¿ok?, están compuestos por productos que han sido originarios del petróleo o el gas natural, es decir, de los hidrocarburos. ¿Ok? En este caso, la ingeniería petroquímica interviene para la producción de muchos productos. Tales productos como pueden ser maderas sintéticas, productos cosméticos, productos fertilizantes, pinturas, neumáticos, la misma ropa que nosotros utilizamos y el uso más cotidiano que son los combustibles. Bien, todos estos productos de alguna forma tienen cierta composición de productos derivados de los hidrocarburos. La forma tradicional para obtener estos productos era tomar al petróleo y al gas natural como fuente de materia prima, es decir, tomar esas materias primas, darle un proceso que nosotros como ingenieros petroquímicos diseñamos y operamos para producir estos productos. Bien, y esto ha sido durante muchos años, pero ¿cuál es el detalle? Que actualmente ya las cosas vienen cambiando un poco. ¿Ok? Y no por decir un poco, sino que en realidad lo único constante en la vida al final viene a ser el cambio y con lo tanto toda la tecnología cambia y las carreras también tienen que cambiar. Y es aquí donde damos a conocer dos formas que están muy ligadas de hacer petroquímica. Y actualmente hablamos de estas dos corrientes, una petroquímica tradicional y una petroquímica moderna. Bien, por un lado izquierdo tenemos la petroquímica tradicional, la petroquímica que cuando yo era estudiante, hace pocos años, me la enseñaron, me la inculcaron, en la cual
las materias primas con las cuales nosotros trabajábamos eran el petróleo y el gas natural. ¿Qué hacíamos con el petróleo y gas natural? Obteníamos estos tipos de productos que vemos acá. Combustibles, productos químicos y materiales. ¿Bien? Es decir, siempre hemos necesitado de estos productos y siempre la petroquímica ha buscado obtener estos productos. Pero ¿cuál es la nueva tendencia que se está dando actualmente en el mundo? ¿Qué estamos buscando? Bien, no hay que ser ajeno al conocimiento que qué es lo que está pasando, sino hablamos ya en la actualidad de problemas de contaminación ambiental, del calentamiento global. Por lo tanto, se están buscando unas fuentes alternativas con las cuales también pueden ser obtenidos estos productos. Una de esas fuentes en las cuales nosotros obtenemos estos productos son las biomasas. Bien, la biomasa son los residuos que se obtienen a partir de, por ejemplo, de desechos forestales, desechos de animales, desechos urbanos, orgánicos, entre otros. Bien, se está estudiando bastante que a partir de estas materias primas, obviamente con otros procesos que también ya están siendo parte del estudio de la ingeniería petroquímica, pueden obtener los mismos productos. Combustibles, productos químicos y materiales. Es decir, estas dos corrientes de petroquímica, la petroquímica tradicional y la petroquímica moderna, buscan obtener el mismo tipo de productos. La única diferencia es que estos nuevos productos son obtenidos a partir de una materia prima que es más amigable con el ambiente. ¿Ok? En resumen, ¿de qué se encarga la ingeniería petroquímica? Pues se encarga de tomar ciertas materias primas que no tienen un valor agregado, para darle un valor agregado en el mercado. Esto se realiza mediante procesos, ¿ok? En este caso, las materias primas que nosotros conocíamos eran el petróleo y el gas natural. Pero mientras este cambio que se ha dado a nivel mundial, con nuevas tendencias, estamos dando a usar nuevas materias primas. En estos casos, biomasas y residuos. Es decir, la carrera de ingeniería petroquímica en la actualidad no solamente trabaja con hidrocarburos, sino también con otras alternativas de materias primas que también obtienen los productos que antiguamente conocíamos. Entre ellos combustibles, productos químicos y materiales. ¿Cómo hacemos todo esto? ¿Cómo pasamos de las materias primas a los productos? Lo hacemos mediante procesos. Es decir, la ingeniería petroquímica lo que busca es diseñar, entender y operar procesos para para convertir las materias primas en productos petroquímicos. Bien. Entonces, ya hemos enfocado un poco más de lo que trata la ingeniería petroquímica. Ahora vamos a estudiar un poco más de qué cualidades necesitamos nosotros y todos los que hemos pasado por la carrera y vamos a pasar por la carrera necesitamos para estudiarla. Lo primero que pensamos es en los conocimientos, ¿bien? Y creo que cualquier carrera en la uni no es ajeno a lo que vamos a mencionar. Necesitamos un conocimiento fuerte en matemática, ya que muchos de los procesos necesitan un fundamento matemático para ser entendidos. Además de eso, una herramienta de ciencias, entre ellas la física y la química. Muchos pensarán que debido a que la carrera se llama Ingeniería Petroquímica, abarca un amplio conocimiento de química, pero en realidad se podría decir que conlleva a la par la física con la química, ya que los procesos industriales, tienen tantos procesos físicos como procesos químicos. Es decir, si te gusta la ciencia y te gusta la matemática, esta es tu carrera. Aparte de esto, hay que tener una formación que en la actualidad se está tomando mucho en cuenta, que son las habilidades blandas, y que en la carrera de ingeniería petroquímica nosotros lo tomamos con mucha importancia. Por ejemplo, el postulante de ingeniería petroquímica y el estudiante de ingeniería petroquímica tiene que ser una persona proactiva, tiene que saber que va a estudiar esta carrera porque en realidad necesitamos un desarrollo petroquímico en el país.
Necesitamos investigar nuevas tecnologías, investigar bastante, y tiene que nacer de él justamente el ligarse a esa corriente. La proactividad es el hecho de poder hacer cosas por iniciativa propia. Luego también el liderazgo, que es otro punto muy importante. Antiguamente, tal vez los ingenieros trabajaban de forma aislada, digamos, un ingeniero era una persona que trabajaba él solo o en todo caso estaba en su laboratorio, pero en la actualidad la ingeniería ya se maneja de manera multidisciplinaria, es decir, los ingenieros petroquímicos trabajamos con ingenieros eléctricos, ingenieros petroleros, ingenieros geólogos, ingenieros mecánicos, con otras especialidades también, como economistas, abogados, ¿bien? Entonces tenemos que, dentro de esos grupos de trabajo, ejercer liderazgo, ya que lo más correcto es que, perdón, un ratito, lo más correcto es que en estos grupos de trabajo, que son generalmente grupos relacionados a hidrocarburos, los petroquímicos generemos ese liderazgo que nos lleve a cumplir los objetivos que tiene cada proyecto. También un pensamiento analítico, es decir, entender o al menos buscar la opción de entender las cosas. Vamos a hacer, si es que ingresan a la carrera, si es que están estudiando la carrera de Ingeniería Petroquímica, mucho se utiliza la investigación y el uso de laboratorios. Así que el pensamiento analítico es clave. Todos los experimentos que nosotros hagamos debemos entender el por qué se generan estos fenómenos que vamos a estudiar. Y lo clave, acá ya entra eso en estos dos puntos, lo nuevo que estamos viendo es la adaptación al cambio. Esta carrera, como ya le mencionamos, ha tenido un cambio drástico en los últimos años y pensamos también cambiar esto en futuros años, ir mejorando, adaptándonos a las nuevas realidades, no solamente nacionales, sino internacionales. A nivel mundial se están buscando nuevas soluciones que no sean tan perjudiciales con el ambiente. Y la carrera de ingeniería petroquímica no es ajeno a ello. Y lo fuerte, lo que sí realmente estamos empujando, promocionando bastante, es que la carrera de ingeniería petroquímica esté basada en investigación aplicada. El alumno que entra a la carrera de ingeniería petroquímica tiene que tener un interés por la investigación, por la generación de conocimiento, que es justamente lo que nosotros buscamos. Aquí ya un poco más de lo que, digamos, qué es la carrera profesional de ingeniería petroquímica. En la actualidad se cuentan con 3 universidades que tienen la carrera, la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Asimismo, hay facultades en la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco y en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Y en realidad no significa que estas facultades sean, digamos, nuestras enemigas o no nos dimos bien. Más bien, estas facultades en esas universidades son nuevas, están recién en implementación de las carreras y estamos buscando convenios con ellos para poder mejorar la ingeniería petroquímica a nivel nacional. Justamente los chicos de la Universidad San Antonio Abad del Cusco llevan la carrera y en su último ciclo vienen a la UNI para poder llevar los cursos que realmente quieren reforzar con nosotros. ¿Ok? Asimismo, ¿cuánto dura la carrera? En este caso, como la mayoría de las carreras en ingeniería, dura 5 años. Y lo más interesante es acerca del grado académico. Bien, la Universidad Nacional de Ingeniería te brinda el grado académico de bachiller en ciencias con mención en ingeniería petroquímica. ¿Ok? Acá quiero justamente resaltar algo. Bien, cuando yo estudiaba tal vez no entendía la importancia de ser un bachiller en ciencias. ¿Ok? Otras universidades de frente te dan el bachiller en ingeniería, pero la Universidad Nacional de Ingeniería, el grado académico de bachiller es en bachiller en ciencias. Bien, ¿esto qué significa? Que justamente las carreras que la Universidad Nacional de Ingeniería promueve, desarrolla, tienen un fundamento bastante en los conocimientos de ciencias. Y muchas veces cuando tú quieres postular a una maestría o un doctorado en el extranjero, te piden que las carreras o los bachilleres que hayas llevado sean en ciencias para tener una mayor opción a ser aceptados. ¿Eso qué significa? Que el estudiante de ingeniería petroquímica de la UNI tiene una formación basada en la investigación aplicada. Y bueno, para poder obtener el grado académico de bachiller necesitas hacer un trabajo de investigación y posteriormente para obtener el título de ingeniero petroquímico necesitas hacer una tesis y ahí ya recibes dicho título. Ahora, hay que
hablar un poquito más de las subáreas que tenemos en la especialidad. Si bien nosotros somos una carrera especializada, es decir, nos dedicamos netamente a la producción de productos petroquímicos basados en ciertas materias primas, también tenemos subáreas de desarrollo. Una de esas subáreas son los procesos. Bien, estos procesos que se desarrollan a partir del gas natural y del petróleo son la línea conocida que cotidianamente habíamos estudiado. Pero adicionalmente, con la nueva malla que corre a partir del año 2018 hasta la fecha, se han implementado nuevas áreas. Una de esas áreas es la área de calidad y de materias primas, de calidad de materias primas y productos. Esto debido a que hay un gran mercado en el aspecto de calidad. Tenemos muchos egresados que están trabajando en esta área. Asimismo, la parte de seguridad de procesos. Han escuchado seguramente hace poco el incidente que hubo con una camión cisterna de GLP. Bien, si se hubiera aplicado correctamente la seguridad de procesos, tal vez ese tipo de accidente no hubiera ocurrido. Nosotros buscamos justamente desarrollar fuertemente la parte de seguridad para que la inversión y también las contingencias ambientales que puedan ocurrir sean mitigadas en este caso. Y como les mencioné también, un área fuerte es la investigación. Estamos buscando que nuestra facultad, que nuestra escuela, sea reconocida por la investigación que realiza, el aporte que está realizando a nivel nacional y a nivel internacional. Es algo que nos hemos marcado como un objetivo. Bien. ¿Qué beneficios tiene la facultad? En este caso, contamos con una buena infraestructura, sí. Hace pocos años implementamos una nueva facultad, como lo pueden ver ahí, un edificio totalmente moderno de 8 pisos, en las cuales los estudiantes de ingeniería de petróleo como de petroquímica pueden llevar sus clases tranquilamente. Asimismo, la escuela de ingeniería petroquímica cuenta con laboratorios especializados. Contamos con un laboratorio de química donde llevamos los cursos básicos, tanto como química, química orgánica, química analítica, corrosión, entre otros. Un laboratorio dedicado a la calidad, cursos como propiedades físico-químicas 1, propiedades físico-químicas de los hidrocarburos 2, también tratamiento de aguas, y un laboratorio de operaciones unitarias y reactores químicos, donde llevamos los cursos de laboratorio de operaciones unitarias. Bien, si bien es cierto, tenemos esta infraestructura, esto es debido a que estos ambientes antiguamente eran ocupadas por aulas, pero debido a que ya tenemos un nuevo pabellón, estos ambientes se han ido adecuando a que sean laboratorios. Y en la actualidad, pre-pandemia, estamos en ese proceso de mejora de los laboratorios. Es decir, los laboratorios constantemente tienen que actualizarse. No simplemente por ya tenerlos van a ser siempre totalmente útiles, sino que hay que pensar en una mejora continua del equipamiento. Bien. Asimismo, hemos hablado un poco más de la investigación, pero ¿qué grupo de investigación tenemos en la Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica? En este caso, tenemos dos grupos propios de la escuela. En este caso, el grupo de catalizadores y nanopartículas, que investiga justamente esos dos temas. Están buscando la opción de hacer nuevos catalizadores para la industria de los hidrocarburos. Y por otro lado, el grupo de investigación en procesos termoquímicos, en la cual yo formo parte, en el cual estamos investigando justamente ese tipo de procesos para tomar ciertos residuos y darle un valor agregado. Bien, en este caso vamos a presentar una de las líneas de investigación que nosotros tomamos, justamente. Esto se conoce como Waste to Fuels, ¿ok? Residuos a combustibles. ¿Qué hacemos mediante esto? Bien, no hay que ser ajeno que en la actualidad cada persona en una población consume gran cantidad de plástico todos los días. Bien, y esto con el tema de la pandemia se ha vuelto más severo. Recientes estudios, justamente información de Wuhan, que ha sido el foco de la pandemia, y también de ciertas ciudades de Europa, mencionan que el consumo de residuos plásticos ha aumentado considerablemente. Entre ellos, los más usados son los equipos de protección personal, como mascarillas, como guantes, y también todo el material de embalaje. Es decir, los residuos plásticos
se han vuelto de consumo masivo. Bien, pero previo a la pandemia también se han hecho investigaciones acerca de cómo poder darle un valor agregado a estos residuos. Lo que vemos en este lado son residuos de polietileno de alta densidad, un típico plástico que utilizamos todos los días. Bien, estos residuos plásticos luego de su tiempo de vida ya no tienen un valor agregado, más bien generan un problema ambiental. ¿Ok? Entonces, una de las líneas de investigación que nosotros tomamos es tomar estos residuos y convertirlo en combustible. ¿Sí? Justamente estos procesos son investigados en países desarrollados y en el Perú no es ajeno a ello. En la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, estamos investigando acerca de esto. Y estamos cada vez más cerca de encontrar una solución para que este combustible pueda ser comercializado, tenga las características similares como los combustibles como una gasolina o como un diésel. Bien, es una de las líneas de investigación que nosotros estamos desarrollando. Asimismo, ¿qué más le ofrece la carrera profesional de Ingeniería Petroquímica? En realidad, como esto se ha vuelto un poco más global, no es solamente que yo estudie mi carrera y no tenga contacto con lo que pasa en el extranjero, pasa en otros países, es muy común que en ingeniería hayan grupos estudiantiles, capítulos de asociaciones internacionales con los cuales los estudiantes puedan generar conexiones, contactos, generar conferencias, cursos y recibir información. Bien. En este caso, la Escuela Profesional de Ingeniería Petroquímica cuenta con 2 capítulos estudiantiles. El primer capítulo, que también se comparte con la Escuela Profesional de Ingeniería de Petróleo, es la SPE, la Sociedad de Ingenieros de Petróleo a nivel internacional. Bien, y un nuevo capítulo que también se ha implementado el año pasado es el NEIS, la Asociación de Ingenieros de Corrosión. Bien, es decir, en estos capítulos los alumnos pueden interactuar con profesionales que trabajan en la industria y de esta manera recibir constantemente información reciente acerca de estos 2 campos de la industria. Bien. Asimismo, ¿qué fuentes de base de datos digitales cuenta la facultad? En este caso, la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica cuenta con la base de datos OnePetro. OnePetro es la base de datos de la SPE, de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, en la cual la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica paga una suscripción anual para poder acceder a toda la información que tiene esta base de datos. ¿Qué información tiene? Pues información de papers, artículos técnicos, entre otros, con la cual los estudiantes pueden estar actualizados constantemente de la industria oil and gas. Bueno, al culminar la carrera, ¿qué beneficios tengo como egresado de Ingeniería en Petroquímica? Para empezar, somos una carrera especializada. Es bueno decirlo que no necesitamos estudiar algo adicional para poder especializarnos, sino que la ingeniería petroquímica ya se encuentra especializada. Bien, y a pesar de ser especializada, es una carrera muy versátil. Como hemos visto, podemos entrar en campos tales como estos procesos, tales como es la calidad, tanto como es la seguridad, la investigación y la docencia. O sea, podemos expandirnos en las diferentes áreas que existen. Y el tercer punto es un punto fuerte que realmente es vital en este caso. Somos una carrera en constante cambio y actualización. Bien, si actualmente nos llamamos Ingeniería Petroquímica, no hay que extrañarnos que en un futuro tal vez cambiemos de nombre y nos llamemos Ingeniería de Energía y Biocombustibles o algo por el estilo. Es decir, la idea, chicos, es que las carreras profesionales, así como la industria está cambiando constantemente, también cambien. Y todo esa, digamos, dirección que tienen que tomar tiene que nacer justamente en la carrera profesional. Una ventaja adicional, ya con los estudios que queremos complementar, es los estudios en el extranjero. El chico que egrese de ingeniería petroquímica, ya que va a tener un perfil investigador, tiene muchas más opciones para poder estudiar un posgrado como una maestría o un doctorado en el extranjero.
¿Cómo se lleva esto? Pues lo que sucede es que en el extranjero, en países como Estados Unidos, como Alemania, como España, los doctorados y las maestrías tienen líneas de investigación. Por ejemplo, si en Estados Unidos están estudiando esta corriente que ya hemos mencionado, de Waste to Fuels, es decir, de residuos a plástico, si tú haces una investigación en la uni, cuando estás estudiando acerca del tema, tienes muchas más probabilidades de que en ese doctorado te acepten, porque ya tienes esa corriente de investigación, ya has investigado en el tema, ya has publicado en el tema, ya tienes conocimientos acerca de cómo es la metodología de investigación y tienes muchas más chances para poder aplicar al extranjero. Obviamente también influye que conozcas el idioma del lugar donde tú vas a ir. En este caso, si quieres aplicar a un país de habla inglesa, tienes que saber perfectamente el inglés. ¿Ok? Asimismo, y es lo que estamos notando también que va a ser una necesidad en el futuro, es contar con nuevos docentes. Es decir, el hecho de que tú estudies una maestría en el extranjero va a volverte principal candidato a que tú puedas también ejercer la docencia universitaria. Si no lo conocían, actualmente la ley universitaria menciona que los profesores universitarios tenemos que tener el grado de maestro. Y justamente buscando esto es donde se genera esta corriente para tener nuevos docentes. O sea, actualizar constantemente justamente esta plana docente, que es lo que más beneficio tendría la especialidad. Y otra línea que ya se está desarrollando bastante en el Perú y que antiguamente no se veía, es la posibilidad de dedicarte a la investigación, a la innovación. Ya hay muchos investigadores en el Perú que estamos tocando estos temas y que prácticamente ya es una línea de desarrollo profesional. Aparte de las líneas que hemos visto, la investigación se está volviendo clave, justamente para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Ahora lo más importante, como ingeniero petroquímico, ¿dónde me puedo desempeñar? Acá hemos hecho una lista de algunas ideas claves, bien, de dónde nos podemos desempeñar como ingenieros petroquímicos, dónde podemos trabajar. En el lado izquierdo está el punto de vista académico, lo que hemos mencionado, es decir, podemos trabajar en laboratorios de investigación y también en universidades. Justamente un punto fuerte son las universidades. Si bien se han creado escuelas de ingeniería petroquímica recientemente, no se ha generado una producción de ingenieros petroquímicos que puedan ser docentes. Bien, entonces va a haber un momento que va a haber una necesidad. ¿Ok? Entonces ahí también pueden complementar ese perfil con lo que también pueden trabajar en la industria. Bien, por este lado la parte académica y por este lado las empresas que nosotros podemos aplicar. Eh, el típico, digamos, desempeño que tenía un ingeniero petroquímico era en las empresas de refinación de petróleo. Luego, con el desarrollo del gas de camisea en los años 2000, también se expandió a lo que es el procesamiento del gas natural. Bien, y actualmente ya con las nuevas tecnologías que se están viendo a nivel mundial, con las nuevas plantas que están viendo en el Perú, se ha extendido un poco más. Por ejemplo, a empresas de procesamiento de biomasas y residuos. En el Perú existen este tipo de plantas, sí, tenemos plantas que producen biodíseles, bien, a partir de aceite de cocina usados. Hay otras empresas que, por ejemplo, toman los lubricantes usados para poder obtener nuevamente lubricantes, y en este caso hay ingenieros petroquímicos trabajando en estas empresas. Asimismo, también hay empresas de servicios relacionadas a los hidrocarburos. Por ejemplo, todas estas empresas que hacen producción, generan productos, de alguna forma necesitan algún tipo de servicio. Y hay empresas que complementan esos servicios donde los ingenieros petroquímicos también laboran. Y para poder, digamos, gestionar todo lo que hacen este tipo de empresas, hay instituciones del Estado relacionadas a hidrocarburos donde los ingenieros petroquímicos pueden laborar. En este caso, existe el OCINERMIN, que es justamente el organismo que supervisa la inversión en energía y minas. También existe la UEFA, que fiscaliza todo el tema ambiental relacionado a hidrocarburos. Existe también, así no parezca, la SUNAT, que tiene su área de productos químicos fiscalizados, donde muchos de estos productos son derivados del petróleo. Y tenemos
también otras instituciones como aduanas que también hacen la importación de productos petroquímicos o derivados. Y en realidad, esta lámina donde yo lo estoy presentando, donde podemos trabajar como ingeniero petroquímico, está hecho basada en dónde están trabajando actualmente nuestros ingenieros petroquímicos egresados. Bien, también se podría complementar esta aplicación en laboratorios de calidad. Se ha separado esto de laboratorios de calidad ya que hay muchos ingenieros petroquímicos dedicándose al área de calidad. Eso sí, se podría decir que es algo que se ha notado con esto del cambio de malla en el 2018 y con la acreditación de la carrera. Aparte, existen muchos ingenieros petroquímicos que trabajan en otro tipo de industria. Bien, por eso se ha colocado que podemos trabajar en empresas de industrias conexas. Conozco casos en los cuales compañeros de mi promoción o egresados que también son contemporáneos trabajan en industrias textiles, en minería, en industria pesquera, en industria de plásticos, en industria farmacéutica, en industria de pinturas, ya que de alguna forma todos estos productos que se generan tienen que ver con, digamos, un producto derivado del petróleo. Bien, y toda industria que necesite combustibles también, ¿ok? Necesita a alguien que conozca bien al combustible para hacer muy bien la gestión de este. Es decir, los petroquímicos estamos en todas, podemos estar en diferentes tipos de industria haciendo lo que realmente conocemos. Bien, en este caso eso sería lo que tenía que compartir con ustedes. Cualquier cosa, digamos, una información, algo que se ha quedado, digamos, no tan claro, pueden hacerme unas consultas. Ahí dejo mi correo de trabajo. Bien, y además está el Facebook de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica en esta parte. Bien, sería bueno que lo sigan porque ahí publicamos todo lo relacionado a la facultad. Bueno, podríamos proseguir ahora con las preguntas, si es. Muchas gracias, ingeniero William Ramos, por esta hermosa exposición, por compartir sus conocimientos con todos los postulantes acerca de esta especialidad. Vamos con las preguntas. Y comenzamos con Ángel Encarnación Parra, que nos comenta, ¿cuáles son los tipos de bachiller? Justamente esa es una pregunta que pensaba que me la iban a hacer. Lo que he visto que otras universidades solamente dan el bachiller en ingeniería. Por ejemplo, si yo estudio ingeniería de sistemas, me dan bachiller en ingeniería de sistemas. En cambio, en la uni te van a dar el bachiller en ciencias con mención en ingeniería de sistemas. Yo también cuando estudiaba no sabía cuál era la diferencia, pero la diferencia viene ya más cuando tú quieres entablar un roce internacional, digamos, postular a una maestría, a un doctorado. Ese bachiller en ciencias menciona que estás con fuertes conocimientos en ciencias y puedes realizar una maestría y un doctorado basada en la investigación, como son los posgrados en otros países. Muchas gracias, ingeniero. Y una pregunta más de parte de Rodrigo Infante. Él nos comenta y nos pregunta, ¿cuál es el perfil exacto que tiene que tener un ingeniero petroquímico? El perfil como egresado. Bien, el ingeniero petroquímico tiene que tener las mismas cualidades que nosotros estamos implementando, bien, pero digamos desarrolladas a lo que es el campo de los hidrocarburos. Tiene que ser una persona líder, tiene que ser una persona proactiva, tiene que ser una persona analítica y siempre tiene que estar en constante adaptación al cambio. O sea, hay que entender que si bien es cierto, la industria petroquímica no está desarrollada en el país, estamos en búsqueda de eso. Y justamente los ingenieros petroquímicos estamos en constante aporte para que esta industria se lleve a cabo en el país. Hay que tener mucho de empeño, de ímpetu para poder lograr que esto se genere. Y bien, como podemos ver, a pesar de que no hay industria petroquímica, hay un gran campo de acción donde podemos desarrollarnos. Una vez más, muchas gracias, ingeniero William Ramos, por compartir sus conocimientos y por aclarar las dudas a todos estos postulantes. En nombre de la Oficina Central de Admisión, le damos las gracias por participar en esta quinta videoconferencia. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Y rápidamente pasamos a conocer la ingeniería de petróleo y gas natural a cargo del magíster ingeniero Víctor Huerta Quiñones, que hoy nos va a compartir también su conocimiento respecto a esta hermosa especialidad. Vamos a regresar con él en unos segundos. Venimos en 2 segundos. Y vamos a comenzar con el ingeniero magíster ingeniero Huerta Quiñones. Pero antes él nos tiene preparado un video que quiere que todos veamos. Así que vamos a ver ese video. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Antes de empezar con la presentación, me gustaría que puedan observar este video muy importante, inspirador para los que quieren postular a la industria de oil and gas.
Bueno, con este preámbulo bastante motivador, quiero empezar la presentación de hoy. La he titulado Exploración y explotación de hidrocarburos, que es básicamente la primera fase de la industria de oil and gas, que es complementario a lo que ya ha explicado Williams previamente. Bueno, esto va a ser un poco el resumen de la agenda que vamos a desarrollar. Una introducción general para que se entienda bien cuáles son estas fases de la industria de oil and gas y un poco en qué está enmarcada nuestra carrera actualmente, nuestra profesión, especialidad como ingenieros de petróleo y gas natural. Vamos a hablar un poco acerca de exploración petrolera, cómo es la delimitación de los yacimientos, cómo es la etapa de desarrollo y producción, qué son reservas, y finalmente un perfil del ingeniero de petróleo, y obviamente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Seguramente les debe haber interesado muchísimo lo que se ha visto en el video. Bueno, para empezar, esto probablemente William lo haya explicado ya previamente. La industria de los hidrocarburos se puede subdividir en tres fases principales: el upstream o exploración-producción, el midstream que tiene que ver con el transporte y el downstream que tiene que ver con refinación, petroquímica, marketing y comercialización. Dentro de lo que tenemos como upstream o exploración-producción, básicamente la tarea está en la responsabilidad de encontrar hidrocarburos, eh, delimitar el volumen existente, desarrollarlos y ponerlos en producción. Es, digamos, las cuatro tareas que se tienen que hacer de una manera cost-benefit, o sea, con un costo-beneficio que sea rentable para la compañía, de una manera sostenible, ¿no? Utilizando las mejores prácticas y la mejor tecnología que se dispone hoy en día. En el midstream, que es básicamente el transporte, es la etapa en la cual se transporta tanto el petróleo crudo como también los combustibles, ¿no? Si es el transporte del petróleo crudo, va directamente a la refinería o a la unidad de procesamiento de gas, ¿no? Si es que es un campo de gas. Y ahí pues se procesan, en el caso de la refinería, se procesan los diferentes derivados, ¿no? Ya debe haberlo explicado bastante bien William, no voy a entrar en detalles, pero de esos derivados se obtienen pues los productos que se comercializan posteriormente. Esa es la etapa final, que es el downstream. Ok, nosotros vamos a enfocarnos eh, estrictamente en esta primera etapa, que es la etapa del upstream, que tiene que ver con la exploración petrolera, con las actividades de descubrimiento de hidrocarburos, con todo lo que se refiere a delimitar un proyecto antes de sancionar su comercialidad, y por supuesto la etapa de desarrollo y la etapa de producción, ¿no? La operación del campo. O sea, todo esto va, digamos, está enmarcado dentro de lo que es la carrera o la especialidad de Ingeniería de Petróleo y Gas Natural. Para entender un poco más el tema de la cadena de valor en el upstream, he tratado de esquematizar, digamos, todas estas etapas dentro de esta exploración-producción en fases, ¿no? Siguiendo un poco la metodología de gestión de proyectos. La primera etapa, que es la exploración, es donde tenemos recursos que se denominan prospectivos. Los recursos prospectivos son los que no están descubiertos. Son aquellos que los geocientíficos, geólogos, geofísicos, ingenieros de petróleo, eh, piensan que en base a estudios técnicos podrían existir, pero hay que descubrir estos hidrocarburos, ¿no? Deben haber escuchado en las noticias, y esto es un tema muy político, acerca de los lotes que están frente a las costas de Ancash. Por ejemplo, estos dos lotes, Z67 y Z68, que recientemente han sido, digamos, adjudicados mediante una concesión a través de un proceso licitatorio de Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas, pues han pasado a una empresa grande como Tuloil. Tuloil es una empresa eh, británica del Reino Unido que opera pues en muchas partes del mundo. Ellos están en una etapa inicial, justamente acá, haciendo estudios, recién tomarían, digamos, el lote, no va a haber pues hasta después de muchos años actividad extractiva, ¿no? Y va a depender mucho si es que se descubren hidrocarburos, si es que se perfora, digamos, en la perforación exploratoria y se encuentran hidrocarburos. El problema es que como es un tema muy político, pues es como que se plantea de que la producción de hidrocarburos va a ser muy pronto, ¿no?
Este tipo de estudios se hacen, digamos, en muchos años y hay que invertir, digamos, una cantidad importante de dinero, ¿no? Y realizar una serie de actividades, entre ellos obtener las licencias sociales y ambientales. La siguiente fase es la delimitación. Cuando yo ya descubro hidrocarburos, cuando ya tengo la capacidad de, digamos, encontrar petróleo o gas natural a partir de perforar pozos exploratorios, me toca trabajar en encontrar o definir cuál es la cantidad, ¿no? Mediante los métodos más confiables posibles, qué cantidad de hidrocarburos tengo y si estos justifican implementar un proyecto de desarrollo. ¿Qué requiere? Pues, además de sancionar una comercialidad, que es una etapa en la cual las compañías proponen hacer un proyecto. Es como que, imagínense, en un caso así muy, muy sencillo, eh, un proyecto inmobiliario, ¿no? Va el representante de la empresa a un banco, le presenta el proyecto y le dice, bueno, si necesito un financiamiento, ya tengo todo el compromiso de desarrollar el proyecto, tengo posibles compradores, tengo todo un esquema de trabajo. Entonces, lo mismo se hace en la industria de oil and gas. Tengo los volúmenes de hidrocarburos, la tecnología, cómo voy a extraer los hidrocarburos, y lo que voy a plantear es un plan de trabajo, ¿no? Un cronograma de trabajo, un plan de desarrollo para extraer los hidrocarburos a través de la perforación de pozos y la operación de los pozos, ¿no? Que viene en una etapa posterior. Estas fases o subfases grafican todo el ámbito de trabajo de nuestra especialidad de ingeniería de petróleo y gas natural. Algo importante de entender, y por eso también eso lo voy a enfatizar, cuando trabajamos en la industria de oil and gas, tenemos que tener en cuenta los conceptos de incertidumbre y riesgo. Ya que hablamos de incertidumbre, incertidumbre es, no sé si ustedes han tenido la oportunidad en el colegio de hablar de ese tema, incertidumbre es cuando, como dice la palabra, incierto, es algo que no se puede predecir con certeza, con exactitud, con precisión, como son algunas ciencias matemáticas, por ejemplo. Es realmente complicado por digamos, a veces por la ausencia de datos o la heterogeneidad de los modelos que se tiene, hacer una predicción muy certera. Entonces se trabaja en un ámbito de incertidumbre, es decir, presentar varias soluciones dentro de un rango de confianza, un intervalo de confianza. Eso se conoce como incertidumbre. Y el riesgo está asociado tanto a descubrir hidrocarburos en cada etapa, a desarrollar los hidrocarburos y a obtener resultados financieros esperados. Entonces hay un riesgo durante toda la etapa productiva del campo. Obviamente el riesgo va disminuyendo en la medida que voy conociendo más la actividad hidrocarburífera, voy conociendo más los yacimientos. Bueno, no voy a entrar en muchos detalles de la presentación, creo que vamos a tratar de hacerla lo más didáctica posible. Cuando trabajamos a nivel de, digamos, preparar un proyecto, ¿no? Desde su etapa exploratoria hasta la operación del campo, hay que seguir una serie de lineamientos. En el caso particular de la etapa exploratoria, que es la primera subfase, o sea, esta primera cuadrícula se podría decir, desarrollamos una serie de actividades. Dentro de las más destacadas está lo que se conoce como prospección sísmica. ¿Y qué viene a ser la prospección sísmica? Viene a ser una actividad, como vamos a ver más adelante, ¿no? En la cual nosotros emitimos ondas sonoras a través de camiones vibradores o en el mar a través de barcos con disparos de pistolas de nitrógeno, y estas ondas regresan en forma de un registro en tiempo que luego se convierta a profundidad. ¿De qué depende? Si han visto, por ejemplo, en sus clases de física, han visto longitudes de onda, ¿no? Entonces han visto cómo es cómo viaja una onda. Una onda tiene una longitud, tiene una frecuencia, tiene una amplitud. Son los tres parámetros que definen las ondas. Y estas ondas sonoras viajan y me permiten generar un mapa del subsuelo. De esa manera tengo una idea de los depósitos que están a miles de metros de profundidad
que podrían almacenar hidrocarburos. Pero me adelanté un poco, ¿no? Antes de hablar de ese tema en particular, vamos a hablar acerca de cuáles son las oportunidades que se han dado últimamente en nuestro país y las que históricamente se han venido dando, dónde podría haber oportunidades de trabajo, que es probablemente de lo que le interese a ustedes. Miren este mapa, ¿no? Nuestro país tiene 18 cuencas sedimentarias, que son aquellas cuencas que podrían contener rocas que almacenen hidrocarburos. De estas 18 cuencas sedimentarias, solamente se han desarrollado 4, ¿no? La cuenca Talara, con una historia muy rica de más de 100 años, la cuenca Marañón, que es la que viene en historia, con 50 años de producción, la cuenca Ucayali, donde están los yacimientos de Camisea, que es un poco más reciente, de unos 20 años de producción, y la cuenca Sechura, que es un poco más reciente que todas, que está, digamos, produciendo hace unos 15 años. Son solamente 4 cuencas, y todos los pozos que se han perforado, especialmente los exploratorios, han sido prácticamente en la totalidad en esas 4 cuencas. El resto de las cuencas se han explorado muy poco, ¿no? La cuenca Trujillo, Salaberry, tienen algunos pocos pozos. La cuenca Guayaga también tiene algunos pocos pozos. La Titicaca tuvo algo de producción de petróleo. Las cuencas de Lima hacia el sur no se han operado, no se han perforado, no se han explorado, ¿no? Ni la cuenca Lima, ni la Pisco, ni la Mollendo, ni la Moquegua. La cuenca Bagua tampoco se ha, ¿cómo se dice?, explorado. La de Santiago tampoco, la Guayaga, sí apenas, la N también apenas un pozo. Entonces, estamos hablando de zonas muy poco exploradas, que realmente para digamos, para un play petrolero, se considera una zona relativamente virgen. O sea, Perú ha desarrollado extensivamente sus 4 zonas principales, pero el resto prácticamente no las ha explorado. Y eso muestra del potencial que podríamos tener en esas áreas, que requiere pues de una mayor actividad, de mejores condiciones para las inversiones. Y dentro de los descubrimientos más importantes, ¿no?, para poner un poco en contexto el tema exploratorio, se han realizado hasta 20 descubrimientos en los últimos 15 años. Obviamente después de la crisis del petróleo del 2015, la industria cayó muchísimo, se empezó a recuperar en Perú y otra vez con la pandemia volvió a caer. Pero antes de ese hito del 2015, que fue una bajada muy, muy drástica del precio del crudo por un tema de inventarios, se habían descubierto en los últimos 15 años, entre el 2014 y el 2005, se habían descubierto 20 pozos. 20 pozos exploratorios exitosos y de petróleo, de gas condensado, y todos ellos situados principalmente entre Marañón y Ucayali. Entonces, eso quiero resaltarlo porque muchas veces deben haber escuchado, ¿no?, que no hay más petróleo en Perú, Perú no es un país petrolero, es un país minero. Efectivamente, no tenemos los volúmenes que produce Ecuador, o las reservas de Ecuador, o las de Colombia, pero sí tenemos oportunidades que obviamente requieren de jóvenes talentos, muy bien capacitados, muy buenos profesionales, que, digamos, de alguna manera empujen el desarrollo de la industria, ¿no? La industria necesita mentes jóvenes, brillantes, y por eso estamos haciendo esta convocatoria. Queremos nutrir nuestra facultad de muy buenos y excelentes alumnos y mejores personas. Bueno, entonces yo les comentaba un poco acerca de la exploración, ¿no? La exploración es una actividad en la cual yo voy a buscar hidrocarburos. Dentro de las técnicas está la geología de campo, como se ve acá, las imágenes satelitales, la geoquímica y la sísmica, que ya le expliqué previamente. Todos estos elementos son importantes para definir lo que se conoce como el sistema petrolero. ¿Y qué viene a ser el sistema petrolero? La conjunción de todos los elementos para que se dé, pues, finalmente la existencia de los hidrocarburos. ¿Y cuáles son estos elementos? La roca madre, que es la roca generadora de hidrocarburos, es como una cocina. La roca reservorio, que es la roca donde los hidrocarburos, después de un tiempo, por hidrodinámica, migran hacia esa roca reservorio. La roca sello y la trampa, que hacen de que se confine el hidrocarburo y no siga viajando a través del subsuelo. Y obviamente un timing para que la migración sea en el momento indicado en el cual
se está formando el sello y el entrampamiento. Esto es clave para asegurar de que existan los hidrocarburos, para poder descubrir hidrocarburos. Y una vez que yo tengo esa claridad, he identificado mi sistema petrolero, las trampas y las posibles acumulaciones de hidrocarburos, corresponde ya planificar la perforación de un pozo exploratorio. Como vieron en el video, habían unas grandes plataformas que parecían como unos humanoides de 4 patas enormes, largas. Esas son las plataformas marinas que sirven para perforar los pozos, ¿no? Vamos a ver acá algunas fotos. Esto lo voy a pasar, no es tan importante. Aquí están los diferentes equipos de perforación, ¿no?, que se usan en la industria de oil and gas para perforar pozos. Tenemos los pozos en tierra. Esta es una foto de Talara, por ejemplo. Un equipo de hasta una torre de 100 metros puede tener. Y en mar, pues, son gigantescos, ¿no? Pueden ser hasta de 400 metros, como esos que vieron en la plataforma Troll, que se llama, que está en el Mar del Norte. Como ven, la idea es colocar esta torre y a través de un sistema rotatorio. Les voy a hacer una analogía muy sencilla. Ustedes han visto un taladro. La idea es taladrar, pero colocando el taladro en una posición vertical, perforando al subsuelo. Todos los detritos que se generan se recuperan con un sistema de inyección de un lodo de perforación, un fluido viscoso que recupera los detritos. Porque si no, ustedes estarían taladrando sobre los mismos detritos. La idea entonces es ir taladrando, ir limpiando el pozo que se va generando, el hoyo, y de esa manera ir avanzando hacia el subsuelo. Luego el hoyo se reviste, se coloca una tubería, se cementa y se hacen unos agujeros de las zonas que contienen hidrocarburos. Nada más, para solamente tener una producción selectiva. Esta etapa que les he explicado se llama perforación y la subsiguiente es completación. Esta es una vista de lo que se ve dentro del equipo de perforación, dentro de esta zona que está aquí, o que está acá, que es la mesa rotaria. Tenemos la tubería, como les decía. Los tubos se van bajando de A3 principalmente, en una longitud de 90 pies en general, en los pozos promedio. La broca va al final de todo este conjunto. Es una broca que tiene 3 conos en algunos casos, en otros casos tiene cortadores, que se llaman brocas PDC. Imagínense que con el trabajo en equipo que realizan pues estos operadores que perforan en todas partes del mundo, como bien decía el video, ¿no?, con un espíritu aventurero, con bastante capacidad para trabajar sobre presión y en ambientes extremos, pues ellos logran finalmente descubrir los hidrocarburos. Y el descubrimiento de los hidrocarburos marca una siguiente fase, que es la de empezar a pensar en el desarrollo del proyecto. Para eso tengo que construir ya un campamento base, empezar a hacer pruebas extendidas, como se ve acá, tomar más información y tener la idea de tomar la información es poder delimitar el tamaño de la estructura y de esa manera cuantificar los volúmenes que se podrían recuperar de hidrocarburos. Bueno, aquí algunas ecuaciones. Nos gusta a nosotros mucho la parte matemática. Si ustedes son muy asiduos a la parte matemática, a la física y a la química, especialmente a la mecánica de fluidos, a la termodinámica, pues bienvenidos, porque esta es una carrera donde se va a abordar mucho este tipo de conceptos. Y bueno, una vez que descubrimos los hidrocarburos, delimitamos el área, sancionamos nuestro proyecto, ¿no?, que es justamente esta decisión de comercialidad, pasamos al desarrollo del proyecto. Miren esta foto, señores. Esta es una foto histórica de un campo en Texas, en los años 1880, 1890, lleno de unidades de bombeo mecánico, ¿no?, conocidas como caballitos. Increíble, ¿no? Y bueno, acá un poco la descripción, un esquema de otro tipo de levantamiento que es bombeo electrosumergible, como por ejemplo el que tenemos en nuestros campos de la Selva Norte, como el lote 192, por ejemplo, el lote 95. Del lote 95 deben haber escuchado recientemente la noticia de que hubo un intento de una toma de la operación y bueno, un incidente social
con pérdidas de vida lamentables, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que está ocurriendo hoy en día en la industria, por eso tenemos que trabajar con un enfoque sostenible y darle un especial interés pues a este tipo de problemática, ¿no? Y bueno, una vez que ya nosotros pasamos el desarrollo, entramos a la operación, tenemos diferentes maneras de producir los hidrocarburos, ¿no? Si están en el mar, pues a través de las plataformas, con las unidades de levantamiento artificial que se tengan, como esta, por ejemplo, es el caballito. Aquí una foto más grande, este es en Talara, un caballito, pero es un caballazo, parece. Y este es lo que se conoce como un sistema de control de válvulas en superficie, más conocido como árbol de Navidad. Esto o esta unidad entra dentro de lo que se conoce como levantamiento artificial y es típica de un bombeo mecánico, un bombeo de desplazamiento positivo. Y esta configuración en superficie, en este tipo de pozos, corresponde a un pozo surgente. Un pozo que tiene alta energía y no necesita de una unidad de levantamiento artificial. Y bueno, para hacer este trabajo de desarrollar un campo, pues se siguen una serie de pasos. Yo solamente quiero rescatar un par de ellos. Lo primero es que hay que tratar de hacer una evaluación constante de las incertidumbres que hay en los diferentes tipos de etapas del desarrollo de un proyecto. Lo segundo es proponer estrategias que permiten gerenciar los activos. Las estrategias a modo de operación, a modo de ingeniería. Y eso parte desde una filosofía de operaciones, parte desde el momento del diseño del proyecto. No ponerse a pensar en las estrategias cuando ya voy a empezar a producir, ¿no? Antes de empezar a producir, un proyecto puede estar entre 3 a 5 años, entre obtener permisos, entre realizar actividades de desarrollo y poner la primera gota de petróleo o molécula de gas en el mercado. El seguimiento a la producción es una etapa que se realiza de manera continua. Lo que se hace es básicamente medición de presión, producción y temperatura. Hoy en día se trabaja ya de una manera mucho más automatizada, ¿no? Podríamos decir que estamos un híbrido entre lo manual y automatizado, que sería un semiautomatizado. Y este es un área muy interesante porque nosotros, como ingenieros de petróleo, y eso quería también mencionarlo, trabajamos en equipo con varios profesionales de otras especialidades, como ingenieros electrónicos, ingenieros industriales, ingenieros químicos, ingenieros mecánicos. Entonces, las formas por ejemplo, hacer un mejor seguimiento, sobre todo ahora que estamos en una etapa donde las actividades remotas son muy recomendables, pues se trabaja con sistemas SCADA, transmisión de información en tiempo real y todo eso, ¿no? O sea que es bien importante que tomen en cuenta que hay mucha tecnología de por medio en la industria de oil and gas. Bueno, acá algunos ejemplos de lo que consiste hacer el seguimiento de la producción. Y finalmente, después del seguimiento y una vez que yo ya empiezo a producir los pozos, estoy en una operación constante, pues tengo que llegar a una facilidad de transporte, procesamiento, separación, fiscalización, ¿no? Como la que ven ahí. Siempre se trata de mantener un equilibrio entre el footprint de la zona petrolera con el footprint de las áreas aledañas. Ese es el enfoque sostenible que hoy en día tiene la industria de oil and gas. Bueno, la parte de reservas, ¿no? Voy a explicar dos cuadros importantes, ¿no? Las reservas son los activos más importantes de los yacimientos de petróleo y gas natural, porque es el activo tangible, es el activo transable, sobre el cual se pueden hacer los negocios, sobre el cual yo puedo ir al banco a prestarme dinero para implementar un proyecto. Para tener reservas, tengo que tener primero una estructura, ¿no? Y esa estructura tiene que estar modelada de manera estática y dinámica. Segundo, tengo que tener un proyecto de desarrollo que indique, bueno, voy a perforar 10 pozos, voy a hacer recuperación secundaria, recuperación terciaria. Tengo que tener derechos sobre la concesión, ya sea sobre el subsuelo o sobre la superficie, ¿no? Tiene que haber eso para tener un proyecto y para que hayan reservas. Y finalmente tengo que evaluar técnica y económicamente la viabilidad del proyecto. Y esa es la forma como yo finalmente decido sancionar esa comercialidad. Cuando yo tengo todos los elementos listos, todos los elementos organizados, yo puedo
digamos, tener la capacidad de poner ese proyecto en ejecución. Y las reservas, pues siguen una serie de lineamientos. Los más usados son los del Petroleum Resources Management System. ¿Por qué les hablo en inglés? Porque, como lo he precisado en la parte final de la presentación, nosotros somos una industria bilingüe. Nuestra bibliografía, el 85% está en inglés. Los libros, los papers, la comunicación con los profesionales del exterior. Entonces, el manejo del idioma inglés les da un valor agregado. Ya no es per se una ventaja competitiva, sino es un requisito para ustedes. El que estudie ingeniería de petróleo tiene que aprender inglés. Puede ser antes mejor o puede ser en el camino. Bueno, aquí un poco más acerca de las reservas. Definición importante, 4 condiciones: descubiertas, remanentes, recuperables y comerciales. Estas son las 4 condiciones para declarar volúmenes de hidrocarburos como reservas. Aquí un poco la explicación de las subcategorías dentro de las categorías de reservas probadas. Están las desarrolladas y no desarrolladas en pozos existentes, no desarrolladas en pozos nuevos que se van a perforar, y las categorías de reservas probables y posibles, que son las reservas no probadas, las que no tienen certeza razonable. Y esto se basa pues en estudios técnicos que demuestran que la certeza no llega a ser al 90% al menos que se requiere para catalogarlas o categorizarlas como probadas. A todo esto, nuevamente vuelvo a precisar la necesidad de trabajar con estimados de incertidumbre para las reservas y los recursos. Y básicamente eso es porque hay muchas heterogeneidades, muchas variables que están sujetas pues a estas incertidumbres. En la construcción del modelo estático, en la construcción del modelo dinámico, en la definición de la ingeniería de producción, en el modelo de facilidad de superficie y por supuesto las variables económicas. Ustedes deben haber estado al tanto pues de que el precio del petróleo se desplomó en abril, llegó inclusive a valores por debajo de $20 por barril. Bueno, ahora está un poco más recuperado, está en el orden de $45, 40, 45, pero aún con todo ha sido un año muy afectado por la pandemia. Finalmente, para cerrar la presentación, antes de pasar a las preguntas, he delineado algunas características, cualidades que considero debe tener un ingeniero de petróleo. Para empezar, espíritu de aventura. Tiene que ser una persona que constantemente se rete profesionalmente para poder abordar diferentes actividades. El ingeniero de petróleo no es de quedarse a trabajar en una sola empresa durante toda su vida y jubilarse ahí, ¿no? Por lo general es alguien que va abordando diferentes oportunidades laborales, riesgos, y bueno, es parte de la vida del ingeniero de petróleo. Es importante el trabajo en equipo. Yo soy docente de la facultad por más de 15 años y he tratado siempre en todo momento de fomentar entre mis alumnos el trabajo en equipo. Y es fundamental porque estos son proyectos complejos que requieren de un esfuerzo multidisciplinario. Pensamiento crítico, nunca se queden con algo en la cabeza considerando de que puede ser que ustedes tengan una idea mejor. Esto es el pensamiento crítico, siempre cuestionar las cosas, el porqué de las cosas, el por qué se hace, digamos, la evaluación de esta manera, por qué siempre usan ese tipo de metodología, por qué no se podría plantear otra metodología. Ese pensamiento crítico es valioso para las empresas y hoy digamos, los reclutadores de talento humano lo tratan de identificar. Capacidad de razonamiento analítico, como mencionó William más temprano, es fundamental, dado que vamos a trabajar con disciplinas muy científicas como la física, química y matemáticas. Necesitamos pues tener una capacidad de raciocinio analítico en todo momento para resolver los problemas que se presentan. Habilidades de comunicación asertiva. Esto es algo en lo que estamos trabajando. Hoy en día, los docentes de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica, en fomentar cada vez más el desarrollo de estas habilidades, que normalmente toman un poco más de tiempo en aquellas personas que tienen bien desarrolladas sus habilidades
analíticas, y es parte del funcionamiento de nuestro cerebro, ¿no? Ustedes saben muy bien que el lado izquierdo, el lóbulo izquierdo del cerebro funciona de una manera distinta al derecho. En un lado tenemos la ciencia pura, y en el otro lado tenemos las artes y todas las habilidades de comunicación. Y muchas veces eso no, esa interrelación, ese flujo no es tan sencillo de generar. Se requiere de mucho tiempo, experiencia, de romper algunos paradigmas también personales que pueda tener cada alumno, cada individuo, pero estamos trabajando en eso, y para eso pues fomentamos una serie de actividades como talleres, como ferias de investigación, donde los chicos tienen la oportunidad de presentar sus proyectos, y eso se hace cada semestre, ¿no? Hay conferencias, semanas petroleras, participación en lo que se conoce como el Petro Bowl, que es un concurso de trivia en donde los estudiantes de las universidades que digamos, promueven esta carrera, como la UNI, forman sus equipos y participan a nivel internacional con estudiantes de otros países. La facultad, aunque no lo crean, aunque sea probablemente la más chiquita de la UNI, tiene mucha visibilidad hacia afuera. Tiene bastante contacto con la ingeniería de petróleo que se hace en los mejores países del mundo, tanto a nivel regional como a nivel ya internacional. Es una gran ventaja competitiva, inclusive el acceso a las maestrías, posgrados, doctorados, es más sencillo que en el caso de las otras facultades. El problema es que no hay muchas becas para petróleo, y hay muy pocas personas que también salen a estudiar. Han aumentado, hay muchos más alumnos, inclusive algunos están haciendo especialidades en esa sinergia que va a haber con las energías limpias, que es parte de lo que también estamos visualizando en la facultad para hacer una transformación, ¿no?, hacia una transición energética, y es crítico pues desarrollar ese tipo de actividades o de transición. Eh, Dos puntos más para terminar la presentación: ser cuasi bilingüe, ¿no? Hablar español e inglés les abre muchas oportunidades, es un must, más que un should, es un must. Y trabajo en condiciones extremas y bajo presión. El ingeniero de petróleo se acostumbra a trabajar sin horarios, trabajar de madrugada, trabajar muchos días en el campo cuando toca trabajar en aspectos operativos, fuera de casa, comer lo que hay, eh, trabajar bajo presión. Aquellos que trabajan en plataforma, por ejemplo, tienen que tomar decisiones en el instante, y a veces las decisiones involucran un riesgo a su propia vida. Por eso es que tienen que ser muy ágiles en esa toma de decisiones y tener bastante valor para eso, ser muy corajudos. Bueno, esto es básicamente lo que tenía para ustedes. Estoy ya a contestar las preguntas que tengan. Y aquellos que quieran pues postular, yo les sugiero que es una bonita carrera. Aún la industria no está en unos buenos años últimamente, pero es una carrera muy retadora y te ofrece oportunidades de inclusive desarrollarla en el exterior. Muchas gracias y estoy llano a sus preguntas. La mejora en productividad es una pregunta muy específica. Te agradezco, Sidán. Mira, hay muchas formas de mejorar la productividad, y si lo vamos a ponerlo en el contexto de Perú, en los campos del noroeste peruano, todavía estamos en una situación en que se aplica, digamos, tecnología un poco pasada de moda. Hay un híbrido entre tecnología nueva y tecnología de hace unos 20 o 30 años. Creo yo que hay muchas oportunidades de incentivar eso, y en la facultad estamos haciendo proyectos de investigación enfocados a mejorar, dentro de los temas, a mejorar el factor de recobro de los campos. Es una de las líneas de investigación. Yo soy director de investigación actualmente. Es una de las líneas que hemos planteado en lo que es upstream, ¿no? Vamos a buscar oportunidades de mejorar el factor de recobro, y para eso hay que traer una tecnología distinta, ¿no? Hay ejemplos puntuales
un poco aislados todavía de que los resultados de traer una tecnología distinta han traído consigo incrementos en la productividad hasta en más de 50%. Entonces, para mí es una oportunidad eso. El problema es que a veces los operadores, las empresas, están un poco ensimismados en resolver sus temas urgentes. Por eso nosotros como universidad queremos ser un brazo que ayude a que las empresas puedan ver esas oportunidades. Y muchos de esos investigadores jóvenes, algunos de ellos son egresados y están trabajando en las empresas, eso los saludo muchísimo, y otros son estudiantes que están, digamos, terminando en los últimos años, que se incorporan a este proceso de investigación. Y obviamente con el respaldo de nosotros, los docentes, que somos también investigadores, en mi caso, el caso de William, que también dentro del área de petroquímica está haciendo muchos trabajos, ha cambiado mucho la visión reciente de la industria, de la facultad en sí, y estamos tratando de acomodarnos un poco a lo que quiere la industria, a lo que necesita la industria, y empujado pues por sus docentes y sus profesionales egresados también. La respuesta. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Ángel Encarnación Parra. Y él nos dice, ¿cómo es la experiencia de buscar empleo en el extranjero? Bueno, Ángel, te doy unos tips. He tenido la oportunidad de buscar empleo en el extranjero y también de trabajar en el extranjero. Lo que puedo comentarte es lo siguiente. La UNI, para empezar, es una muy buena universidad en el sentido de formar las bases necesarias, ¿no? La física, la química y las matemáticas, para que ustedes puedan desempeñarse en la industria de petróleo en cualquier país. No solamente a partir de las ciencias básicas, sino también los cursos de carrera. Está demostrado, hay muchos profesionales trabajando fuera y también haciendo estudios de posgrado. Entonces, desde los dos ámbitos, el académico y el profesional de la UNI, egresado de la Facultad de Petróleo, es competitivo. ¿Cuáles son digamos, los tips para poder lograr concursar y participar? Primero, meterse dentro de las actividades extraacadémicas, o sea, meterse de lleno en eso. Hay un capítulo estudiantil de una sociedad que es mundial, la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, que tiene una rama en cada universidad que tiene una facultad de hidrocarburos. La UNI es la más antigua, y todos los estudiantes, yo lo puedo decir con fe y conocimiento porque yo he sido faculty advisor del SPE, además de ser faculty chairman, de ser, digamos, el chairman de la sección Lima de mayores, de profesionales por 2 años, estar mucho tiempo involucrado en la SP. Los presidentes que yo tuve, que empujé, que apoyé, en general, todos están trabajando fuera. O si no están trabajando fuera, están trabajando aquí, pero profesionalmente les está yendo muy bien. Y de verdad que lo digo con mucho orgullo porque son jóvenes de mucho talento que hoy en día ya están dando frutos en su trabajo. Algunos de ellos, pues, con los contactos internacionales que se generaron, el manejo del inglés, tuvieron la oportunidad de aplicar a becas en el extranjero o inclusive a pasantías o a posiciones laborales y lograron engancharse en la industria. La otra forma es empezar trabajando acá, desarrollarse, tener una carrera exitosa, sólida, y al 5.º año empezar a postular afuera, porque sí, y eso hay que reconocer, para un extranjero probablemente trabajar en Perú sea más fácil que para un peruano trabajar en el extranjero. Los requerimientos de la gente que buscan en el extranjero es por lo menos de unos 5 años de experiencia. Entonces, si no entras como una pasantía o a través de un posgrado, no te van a incorporar fácilmente a trabajar, salvo que la compañía de aquí tenga operaciones fuera y te lleve a trabajar fuera. Pero si vas a postular hacia una empresa de afuera, mi recomendación es que o hagas la maestría o en su defecto, trabajes 5 años, hagas una carrera, date mucha visibilidad y con eso vas a poder postular afuera.
Muchas gracias, ingeniero Víctor, por responder esa pregunta. Y bueno, ya damos por concluida la videoconferencia.